visto tu amor hacia mí. Muy buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Gracias al Señor que permite que nos podamos reunir en torno a su palabra. Este día vamos a estar meditando en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, acerca de una iglesia fiel, fiel al Señor, fiel a la palabra. Pero antes quiero invitarles a orar, que podamos orar y pedir al Señor su dirección y que también el Señor pueda abrir nuestro entendimiento. Padre, te quiero dar gracias o te doy gracias en este momento por el privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra. Ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, agradable y perfecta para nuestra vida. Padre, gracias porque tú estás formando un pueblo. Gracias porque estás formando a la iglesia de Cristo. Padre, en Cristo Jesús te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. ¿Cuál es el modelo de iglesia que el Señor quiere, que está formando? ¿Conoce usted alguna iglesia perfecta? Si usted conoce una iglesia perfecta, quiero hacerle una sugerencia. No asista, porque cuando lo haga, dejará de ser perfecta. Quiero también invitarle a que juntos leamos ahora Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia fiel, como la de Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. ¿Sabe? Filadelfia era la puerta de un continente a otro. También era conocida por sus edificios. Esta iglesia está ubicada en el Asia Menor. En medio de esta iglesia, ¿verdad? Y más bien de esta ciudad, había idolatría en la ciudad.
habían también edificaciones. Se le llamaba la pequeña Atenas. Quedaba más o menos a 64 kilómetros al sur de Sardis. Pero, ¿sabe? Habían edificios y frecuentemente habían sismos, terremotos. Así que se requerían evacuaciones. Y la iglesia del Señor Jesucristo se encontraba en esa zona. Una zona estratégica como una puerta abierta para las misiones. Así que fue una iglesia que regresó a la palabra de Dios, que enseñó la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Saber cómo esta iglesia fue fiel al Señor. Recibió su nombre del rey de Pérgamo, el tema de la ciudad de Filadelfia. Significa, ya hemos dicho, amor fraternal. Era una ciudad pequeña, pero estaba bien ubicada, de una manera estratégica. Y lo primero que notamos aquí, desde el versículo 7 en adelante, y mire su Biblia en el versículo 7, lo primero que notamos son las características del Señor. El Señor, al escribir a la iglesia de Filadelfia, se designa con las siguientes características. Mire el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Subraye eso. El verdadero. Dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Escuche eso. En primer lugar, describe al Señor como el santo, Dios preeminente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando uno lee Isaías capítulo 6, versículo 3, dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Así que nuestro Dios es un Dios santo, digno de alabanza, digno de gloria y de honra. Jehová de los ejércitos. Cuando Pedro reprende a los judíos incrédulos, le dice: vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os se diese un homicida. Cristo es Dios, ¿verdad? ¿Sabe? El Señor Jesucristo posee una distinción especial, sin ningún tipo de alteración, a la plenitud de la naturaleza santa y pura del Padre. Así que nuestro Dios es santo y Él odia el pecado. Pero también dice que Él es el verdadero. La verdad, no en un sentido abstracto, sino que es la persona genuina. Es la realidad de una persona. Esa frase denota lo que es genuino, lo que es digno de confianza. Así que, qué hermoso, porque describe que es el verdadero. Cristo es la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? En Jesús no se halló engaño en su boca. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Y Él murió testificando la verdad. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 habla del Señor Jesucristo como el testigo fiel. Cristo es la verdad. Pero también dice una descripción de Él: es el que tiene las llaves de David. En esta cita se reconoce la autoridad
el poder del Señor para admitir, para excluir. La llave en la cultura hebrea es símbolo de autoridad. El hecho de que Jesús posee la llave de David nos enseña que Él tiene autoridad para definir. Autoridad. Así que el Señor Jesucristo es quien controla todas las cosas. Él es soberano, Él es el Señor, Él es Dios. Jesús se identifica como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el Dios omnipresente. ¡Qué palabra para la vida de cada uno de nosotros! En segundo lugar, uno observa aquí un diagnóstico, lo que Jesús sabe sobre la iglesia de Filadelfia. Miren el versículo 8, hermanos. Jesús dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús dice, yo conozco tus obras. El omnisciente Dios, el Señor Jesucristo, conoce a la iglesia. El Señor Jesucristo se acerca al pastor y a la iglesia de Filadelfia y le dice, yo los conozco. Nada pasa desapercibido para el Señor. Él no solo conoce las obras que la iglesia ha hecho o que usted y yo hacemos. Él conoce también las intenciones o las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Él conoce las intenciones, lo que nos motiva a hacer las cosas. El santo prueba las obras de la perspectiva de su santidad. El verdadero solo dirá la verdad. Es una iglesia que tiene una gran oportunidad. Es una iglesia que tiene una puerta abierta. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 8 y 9 dice, Pablo, refiriéndose a una puerta abierta, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así que el hecho de haber una puerta abierta en la iglesia de Filadelfia es una puerta de oportunidad para servir. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, Pablo dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió puerta en el Señor. Así que el hecho de tener una puerta abierta es la oportunidad que Dios le había dado a la iglesia de Filadelfia, pero también nos está dando a nosotros en pleno siglo XXI la oportunidad de poder llevar las buenas nuevas de salvación a los que no conocen al Señor. En Colosenses capítulo 4, vaya ahí a su Biblia, versículo 3, miren lo que dice Pablo. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Eso es Colosenses capítulo 4, versículo 3. Que el Señor abra puerta para la palabra. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, la oportunidad de sembrar la palabra. El Señor abre puertas, hermanos. La iglesia en Filadelfia tiene una puerta abierta. Creo que muy a menudo el Señor nos abre puerta, pero tenemos que pedirle que abra también nuestros ojos para ver cómo Dios está obrando alrededor nuestro.
En su historia, la iglesia de Filadelfia tenía un gran llamado a evangelizar. La ciudad tenía la misión de esparcir la cultura griega, pero la iglesia tenía la misión y tiene la misión de esparcir el reino de Dios entre los hombres. Jesús le abre puerta para que puedan esparcir la cultura del reino de Dios a toda la región. Y aquí Dios nos da la oportunidad también de compartir su palabra a otros. Jesús les dice que vean que ellos tienen esta puerta abierta. Algunas veces Dios pone una puerta abierta de oportunidades para el evangelio frente a nosotros, pero nosotros no la vemos. La puerta está abierta por otras razones. Vean las características. ¿Sabe? Creo que es una iglesia que tiene una oportunidad para evangelizar. El Señor dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Pero también eso, miren, vayan al versículo 9 de Apocalipsis. Antes de leer el versículo 9, revisemos el versículo 8, o miremos el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, es una iglesia que tiene poca fuerza. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que es una iglesia que tiene oportunidad para evangelizar, pero también es una iglesia que tiene confianza en Dios. Tiene poca fuerza. Tiene poca fuerza en sí misma, pero el Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza. El Señor elogia a la iglesia porque es una iglesia que tiene una puerta abierta para testificar, una puerta abierta de oportunidades para el evangelio. Pero tiene poca fuerza, dice el versículo 8. La iglesia tiene poca fuerza en sí misma. Por tanto, debe depender del Señor, que es la fuente de poder. Solo el Señor abre las puertas. Pero también dice que es una iglesia que ha guardado la palabra. Creían en la Biblia, creían en la palabra, una consagración a la palabra. El Señor está buscando y formando una iglesia que ame su palabra, que la palabra sea como lámpara, que la palabra sea guía, que la palabra sea fortaleza. Pero también dice que es una iglesia que no ha negado al Señor. Creían en el Señor Jesucristo. Una absoluta integridad al Señor. En tercer lugar, aquí hay una declaración de Cristo a la iglesia. Y el Señor le hace algunas promesas a la iglesia. Mire el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, dice el Señor. Y en el versículo 11 dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escuche eso. El Señor le hace algunas promesas. En el versículo 9, el Señor dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Parece ser que habían algunos que se llamaban judíos, pero dice el Señor, pero solamente tienen nombre. Y el Señor promete humillar a sus enemigos. No los aguanta más. Aparentemente los cristianos en Filadelfia eran perseguidos por algunas personas judías. Sin embargo, estos judíos perseguidos eran judíos de nombre solamente. Y el Señor va a tratar con ellos. Así que el Señor siempre está
con su iglesia y estará con su iglesia siempre, para la eternidad. El Señor promete guardarlos en la hora de la prueba. En el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No es una promesa que tiene que ver con una persecución regional, sino sobre el mundo entero. Como ellos han guardado la palabra de Dios, Dios igualmente los guardará a ellos de la prueba mundial. Jesús siempre estará con su iglesia, aún en medio de la tribulación, de las luchas, de las vicisitudes y de la tribulación que habrá de venir. Jesús también le promete protección a la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y algo glorioso que esperamos como iglesia es que Cristo viene pronto. Así que en esta perícopa, en esta porción, lo primero que vemos es la descripción del Señor como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Pero en segundo lugar vemos cómo el Señor hace un diagnóstico de la iglesia porque Él la conoce. Así que el Señor conoce tu vida, el Señor conoce tu andar, el Señor conoce las motivaciones por las cuales tú le sirves o por las cuales yo le sirvo. Pero en tercer lugar, el Señor da unas promesas a su iglesia. Y las promesas tienen que ver con que los enemigos van a ser sometidos bajo los pies del Señor de la iglesia. Pero no solo eso, promete guardar a la iglesia en medio de la prueba o a la hora de la prueba, porque ha obedecido a su palabra y porque no ha renegado en contra del Señor. Hermano, pero miren, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Dice en el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Permanece en Cristo. Persevera en Cristo. En medio de las vicisitudes de la vida, de las dificultades, de las adversidades, el Señor está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Él cuida de ti. Así, hermano, que perseveras. Persevera en el Señor, persevera en el Señor. No te desanimes, pero pide al Señor que abra los ojos, tus ojos, para ver cómo Él está obrando alrededor tuyo. Y yo también pido al Señor que abra mis ojos para ver cómo Él está obrando. ¿Qué significa para nosotros esta carta? El Señor llama a la iglesia de la oportunidad. Es una iglesia que tiene pocas fuerzas, pero es Él quien la sostiene. Quiero decirle que en pleno siglo XXI y aún en medio de toda esta pandemia es el Señor quien ha sostenido esta obra. Él sostiene a la iglesia en medio de la pandemia. Creo que tenemos grandes oportunidades. No tenemos suficiente fuerza. A veces nos sentimos desalentados a punto de desmayar, pero Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro ayudador. Si te sientes desalentado, desanimado, mira, hermano, sigue adelante. Retén lo que tienes. Mira lo que has aprendido del Señor. No descuides la palabra. Jamás reniegues el nombre del Señor. No niegues el nombre del Señor. Permanece en el Señor Jesucristo todos los días de tu vida. Esta es una iglesia que amó la palabra y guardó la palabra. Nosotros debemos amar y guardar la palabra. No nos hemos involucrado en doctrinas falsas. Nosotros tenemos aquí en esta iglesia un texto y es la palabra de Dios. Y debemos estar dispuestos a que Dios hable a nuestra vida. Dios bendice su palabra y dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo está hablando a nuestros oídos. Debemos estar atentos. ¿Usted ha oído el llamado del Señor?
El Señor está abriendo puertas de oportunidades para la palabra. La soberanía de Dios está abriendo. Dios es quien abre puertas y cierra puertas, pero Él nos alienta también para la predicación. El que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Estaremos por siempre con el Señor. ¡Qué gloriosa palabra de Dios para nuestra vida! Maravilloso Dios. Y Él te sigue amando, mi hermano. Creo que hay una puerta de oportunidad. Esta iglesia de Filadelfia tiene unas características especiales. Y Dios quiere que nosotros también le amemos a Él. Amemos su palabra. La atesoremos en nuestra vida. Y que el nombre del Señor sea puesto en alto. Quiero orar por usted. Tal vez usted se ha sentido cansado, desalentado, a punto de no continuar, no volver más a la iglesia, ni querer escuchar la palabra del Señor. Pero vamos a orar para que Dios nos dé nuevas fuerzas. Padre Celestial, este día quiero alabarte y bendecir tu nombre, pero también rogar por cada hermano de la iglesia. Tal vez los que están desalentados, desanimados, aún enfermos. Señor, los que se sienten débiles, yo ruego, Señor, que obres en su vida y que el poder de tu Espíritu esté llenando nuestros corazones. Señor, ayúdanos a amarte, ayúdanos a obedecer tu palabra, a guardarla, pero también a poner tu nombre en alto, Señor. Y también quiero orar ahora por aquellas personas que tienen la oportunidad de oír esta palabra, la palabra de Dios. Si usted no conoce a Jesús, mi estimado amigo, quiero invitarle para que donde usted se encuentre, abra su corazón a Jesús. Sencillamente le voy a guiar a través de una oración para que usted entre en intimidad con el Dios del cielo. Usted puede decir ahí donde se encuentra: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios. Y ahora también te pido que perdones todos mis pecados. Abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Jesús, haz de mí la persona que realmente tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amigos, si usted hizo esta breve oración, yo le animo a que usted siga adelante con el Señor, a que medite en su palabra. De veras que la palabra del Señor es la que nos ayuda a perseverar. Pero también le animo a que pueda comunicarse con nosotros. Usted puede comunicarse con nosotros allí a los contactos que estaremos enviando a usted para que podamos ayudarle a seguir en el Señor Jesucristo, a crecer en Cristo. Lea la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios. Dios le bendiga y le guarde para siempre. La tempestad, he visto tu rostro brillar.